Neil. No, arrancó el programa. Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, arrancando semana de investigación, de análisis, de reflexión, de profundización en temas, de investigación con esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Hoy en los lunes de aplicación tenemos un tema que continúa el proceso de conocimiento del templo interior Landak. Estamos desarrollando al lado de Robinson. Lastimosamente no se ha podido conectar con nosotros en esta noche, pero estamos desarrollando lo que significó el contacto o el desplazamiento hacia una dimensión muy interesante del contactado Enrique Castillo Rincón. Recordemos que este personaje tuvo en los años 70 un contacto de tipo extraterrestre con civilizaciones provenientes de las Pléyades. Él allí en ese contacto tuvo varios momentos y conocimientos que le fueron compartidos, pero el que estamos analizando es uno de los contactos, o mejor, desplazamientos bastante, digamos, enigmático, porque relata un desplazamiento hacia lo que se considera por parte de este mensaje como el templo interior del ser, el templo de toda sabiduría. Así que al lado de Robinson, los lunes de aplicación Descubriendo, hemos venido estudiando ese desplazamiento y en cada uno de los programas, que ya llevamos creo 3 los lunes, descubrimos cosas interesantes sobre él mismo. Hoy vamos a hablar sobre el gran libro de los tiempos. Resulta que en el desplazamiento Enrique Castillo Rincón narra que ve unos libros o libros de los tiempos o el libro de los tiempos, una especie de biblioteca universal a través del cual, amigos oyentes, se conoce la sabiduría en ese templo interior. Veamos si Robinson está varado. Sí, me dice que está varado, no logra conectarse Robinson Devia. Bueno, ahí se excusa porque pues se varó en el carro. Ok, entonces me corresponde entregarles la información de hoy. Entonces les decía que otra de las cosas que se descubren en este desplazamiento es un libro de los tiempos, el libro de los tiempos. Y parece muy interesante esta parte porque si hay algo que nosotros hemos buscado es la verdad, el conocimiento de lo que somos, el conocimiento de las leyes universales, el conocimiento de nuestro propósito de existencia, de la grandeza del universo, de otras humanidades. En fin, estamos siempre a disposición de encontrar, ojalá algún día, un gran libro de los tiempos, que en ellos se narren, en esos tiempos, nuestra historia, la historia de la galaxia, la historia de las humanidades, quiénes somos nosotros, como les decía. Pero entonces vamos a entender cómo se plantea dentro de este desplazamiento precisamente esa gran inquietud que tenemos. Así que bienvenidos todos, voy a iniciar, al final leeré sus mensajes para que tengamos el tiempo suficiente de compartir esto. Voy a enlazar, amigos oyentes, con una parte que estudiamos en el programa anterior, de esta manera. Cuando dentro del templo, este desplazamiento, se encuentra un guía. Y entendíamos que la guía en el templo interior de toda sabiduría es mi propia esencia, mi propia conciencia, que se conecta con un gran maestro. El gran maestro es el ser interior. Acá se le llama, es el señalado de los siglos, el gran ojo, el juez y asombro de los tiempos. Este desplazamiento, al leerlo con los ojos de lo que habitualmente hemos comprendido, inmediatamente podemos llevar o llegar a la interpretación de que existe un ser superior, el cual nos va a guiar. Es decir, lo vamos a llevar
a ese nivel de comprensión de estos textos que está basado en nuestra religiosidad o nuestro misticismo, o las dos mezcladas. Pero este desplazamiento está hablando de una mecánica interior, nada más. Entonces un guía, que es mi propio ser acumulado en encarnaciones, mi propia sabiduría interior, lo que soy en esencia, que en un proceso de interiorización a partir de lo que allí se plantea simbólicamente, descender hacia mis adentros, interiorizarme a partir de dos escalas, que son los 5 sentidos y los 7 logosoles o chakras, que son la memoria precisamente de lo que soy. Y allí me voy a encontrar luego con el gran juez, el gran ojo, el juez y asombro de los tiempos. Aquí no estamos hablando del ojo de Horus, ni de Osiris, ni nada de este cuento. El gran ojo es el que todo lo ve, pero no desde el punto de vista de las filosofías, sino desde el punto de vista interior. El que es capaz de reconocerse y reconocer. Y sigue diciendo, no me habla, creo que lee mi pensamiento. Y pregunto si es el hombre que por tanto hemos esperado, y no contesta nada. Mi guía coloca la mano sobre mis hombros y me dice, no pregunte nada, que solo me es permitido verlo y señalarle, y señale a vosotros lo que veo. Entonces noten acá que aquí hay una intención de por qué le permiten a Enrique Castillo tener este desplazamiento a esta dimensión interior. No pregunte nada, que solo me es permitido verlo y señale a vosotros lo que veo. El propósito es que los humanos del planeta Tierra sepamos de que lo que estamos buscando por fuera realmente está por dentro. Sin embargo, decir esto no significa que no busquemos por fuera, solo que la búsqueda por fuera nos va a ayudar a comprender lo que somos por dentro, que es diferente. Esto mal interpretado podríamos llevarlo a la dimensión de que ¿para qué buscar? ¿Para qué leer? ¿Para qué escudriñar si todo está por dentro? Aseverar eso es desconocer un proceso interior, es desconocer algo que ocurre a nuestro interior. Entonces, dice, todo lo que aquí estamos leyendo es una experiencia de un contactado para que sepamos algo que nos han escondido durante el tiempo. Los templos externos, como lo dijo Pablo de Tarso, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O cuando lo dice en otra parte, en Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Entonces, aquí Pablo nos está llevando una dimensión también interior. Habitualmente tenemos la creencia por lo que construyeron los visitantes, los caídos, los seres que implantaron las religiones, que el lugar que se construyó para su habitación era precisamente el lugar santo, donde se encontraba la deidad, donde se encontraba Dios, los templos. Y no solamente ocurrió para el judaísmo o para el cristianismo, sucede para todas las grandes religiones, donde el ser humano puede encontrarse con esa espiritualidad, con esa fuerza divina en un lugar en especial. Y eso confundió, sin duda alguna y directamente, el sentido de nuestra búsqueda, el sentido de lo que somos. Por lo tanto, era necesario que se reforzara el mensaje que incluso Jesús ya había dado. Recuerden un hecho que ha generado mucha controversia cuando sabemos que Jehová no es Dios, como aquí lo hemos explicado. Si Jehová no es Dios, entonces, ¿por qué hay una cita en la que se menciona a Jesús dentro del templo? ¿Y ese templo cuál era? Pues el templo que se le construyó para adorar a Jehová. ¿Cómo llega allí y con fuerza expulsa del templo a los mercaderes? Si Jesús no... Parece que me está llevando Robinson. Ya llegó. Bueno, un momentico aquí que dice que ya llegó. Vamos a decirle que se conecte. Ya se conectó. Bueno, ya lo tenemos acá.
A Robinson, ¿me estás escuchando, Robinson? Perdón, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya estamos al aire. Sí. Bueno, permíteme y te involucro para que nuestros oyentes también puedan observarte. Aquí ya te conectarás. Listo. Hola Robinson, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Neil, y a toda la gente. Qué pena ahí la tardanza, pero tuve un percance mecánico con el carro, pero bueno, gracias a Dios logré llegar. Bueno, lo importante es que estás y ojalá hayas resuelto tu varada, ¿no? Sí. Menos mal. Bueno, mira, estaba compartiendo con nuestros amigos en Descubriendo lo que hemos venido desarrollando en este mensaje, el desplazamiento al templo interior. Venía diciendo, para contextualizar y entrar ya a lo de hoy, es que este mensaje tiene un gran propósito y es sacarnos de la dimensión del templo como una casa externa, como un lugar construido por hombres en piedra, a entender que el contacto con lo divino, si queremos utilizar ese término, está más ligado a un proceso de interiorización. Pero teniendo en cuenta que ese proceso de interiorización tampoco puede ser fijado en las dimensiones místicas, religiosas, sino de la conciencia de lo que somos. Y también reforzando una enseñanza que quiso dejar Jesús. Sobre todo que crea, Robinson, una duda, un evento que debes recordar en el que Jesús entra al templo dedicado a Jehová y allí con fuerza echa fuera a los cambistas. Y cualquiera dijera, bueno, ustedes dicen que Jesús vino a denunciar a Jehová, sin embargo entró al templo a defender ese templo. Pero estaba explicando justamente esto cuando llegaste, estaba explicando de que Jesús en otro momento dejó la claridad que cuando se refería en esos términos del templo no estaba hablando del lugar de piedra construido, sino que utilizó, digamos, el escenario para enviar un mensaje cifrado. Recuerden que cuando se le acercan los del Sanedrín, él les dice, destruid el templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos viendo el templo, al rey le dice, pero ¿cómo se te ocurre reconstruirlo en 3 días si estos se tardaron 46 años para verlo como lo ves? Entonces, eso que pareciera él está refiriéndose a un templo que reconstruiría en 3 días, estaba dejando la claridad de que no se estaba refiriendo a ese templo. Se estaba refiriendo al templo interior. Destruirlo en el sentido de que lo que se ha querido con la adoración, con la implantación de religiones, es destruir el templo interior para que el hombre tenga que buscar a Dios por fuera. Pero ahí promete él que se reconstruirá. El templo se reconstruirá al 3er día o 3er paso gestor, que es el que estamos por entrar o el que ya estamos, si queremos, viviendo. Entonces, ahí Jesús plantea que vivimos en una dimensión en la que comenzamos a entender sobre el verdadero templo interior. Y cómo este desplazamiento interior al templo de Landak, entregado como conocimiento por Enrique Castillo, por su contacto con pleyadinos, está abriendo esa dimensión. ¿Me hago entender? Es decir, se habló de que comenzaríamos a tener una conciencia del verdadero templo, pero al tiempo, en estos tiempos, se nos envía la información de que, oye, mira, te vas a encontrar con esto en este templo, el guía, el juez y asombro de los tiempos, y lo que hoy vamos a hablar, que es los libros del conocimiento y la sabiduría. Entonces, ese contexto lo coloco en la mesa, Robinson y amigos de Descubriendo, para que veamos que esto tiene un sentido. Una cosa no está desligada de la otra y la conexión de lo que acabo de hacer nos permite entender por qué hablar de esto, Robin. Sí, has tocado una médula bastante compleja, Neil, y digamos desde que nos metimos en el templo de Landak, tenemos el reto de entregar una interpretación lo más acorde y lo más cercana a la verdad, entendiendo que no somos los poseedores de ella, ni que nuestra interpretación es infalible, única, absoluta, incólume,
sino que precisamente este ejercicio es el que los mismos hombres de las estrellas en sus mensajes piden que se haga. Es decir, que a través del diálogo, el compartir de conocimientos, logremos desenredar ese nudo. Uno de ellos tan importante es dónde está el verdadero templo, lo que tú señalabas ahorita. Porque si nos damos cuenta, hay una característica en todos los grupos, sectas, religiones, o como querramos llamarlo, y es que en todas existe un templo externo. Todo afuera, todo afuera, todo afuera. Sin embargo, a pesar de que estamos inundados de templos alrededor del planeta, podemos decir en ese momento, ¿cierto?, que nosotros llegamos al proceso de lograr entender que a pesar de que hay toda una infraestructura externa, el hombre no ha encontrado la paz, primero interna, y segundo no ha encontrado la paz como humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de lo que estamos viviendo es muy complejo, porque no hay en este momento una respuesta real a esa gran búsqueda que tiene el hombre en varias dimensiones. Y aparece entonces este referente del templo de Landak. Entonces, Neil, la religión manifestada en los diferentes patrones culturales en los 5 continentes tiene templos por todos lados. Sí. Y si esa fuese, digamos, como la verdad, no vamos a ponerlo en duda, vamos a ponerlo como una posibilidad. ¿Por qué los seres humanos nos cuesta tanto entonces la conexión con el Creador? ¿Por qué estamos en una confrontación de guerra? ¿Por qué todas las ideologías religiosas se pelean el elemento central de la verdad, cuando entre ellos no hay un común acuerdo hacia eso? Entonces eso al buscador lo tiene que cuestionar, no tiene que creer lo que está diciendo Robinson o Neil. Lo que está diciendo Neil, lo que está diciendo Robinson se vuelve un referente, y tú tocas una médula muy importante, porque si el mensaje de Jesús lo tomamos literal, él dijo: quien no come mi carne ni bebe mi sangre no entrará conmigo al reino de los cielos. Entonces estaba hablando en un lenguaje alegórico, metafórico, en donde la parábola, el símbolo, entra como una figura que hay que saber interpretar. Y es precisamente descubriendo lo que hace es invitarnos a que cada uno de nosotros nos atrevamos a buscar la interpretación, porque nosotros siempre hemos sido dependientes de que alguien lo diga, pero hay que atreverse. Entonces, una de las cosas que personalmente yo me he atrevido es a interpretar, no como el poseedor de la verdad, sino para tratar de comprender y entender e ir más allá de ese mensaje literal que se nos entregó, y poder tener una dimensión mucho más clara dentro del proceso de lo que es la enseñanza del templo interior. Entonces, Neil, ahí se toca algo que tú decías. ¿Por qué Jesús entró al templo? Porque Jesús estaba señalando que ese templo externo es el que está distrayendo al hombre de su verdadero templo. Y la imagen que hace el hombre afuera es la que construye adentro. Es decir, el hombre está convencido, viendo estas grandes moles de piedra, que Dios está allí, y es lo que refleja dentro de su corazón. Por ende, nunca va a haber una conexión con la fuente. Entonces, cuando Jesús sacude eso, es para que el hombre entienda que sacudiendo ese templo de afuera, deshaciendo ese templo mentalmente,
del imaginario colectivo individual del hombre, el hombre va a encontrar su verdadero templo. El gran reto, Neil, es que nosotros, todo conocimiento espiritual que se nos fue entregado, por patrón cultural se convirtió en fenómeno religioso. Y allí es donde la dificultad se vuelve compleja para poder entender toda esta dimensión que le entregaron a Enrique Castillo Neil. Claro, y hay otra cosa también asociada, porque cuando hablamos del templo, pues se nos viene a la mente el lugar, el recinto, construido de diferentes formas, con diferentes diseños, pero también lo que vamos a encontrar allí. Es decir, a Dios, ya lo hablábamos, pero también al sacerdote o al cura o al guía. Es decir, siempre buscar alguien, un intermediario con quien conectarme, porque lo considero superior, ungido, elegido, preparado, un hombre de Dios, lo que sea. Y luego la doctrina, el conocimiento que voy a recibir. Si lo notan, todo este mecanismo está sujeto a una dependencia, a una clara dependencia. Pero el planteamiento del desplazamiento interior al Andak nos habla de que, y Robinson lo explicó bien el lunes pasado, véanse si no se han visto el programa anterior, ¿quién es el guía? Ese que estamos buscando como alguien externo que nos conduzca en la enseñanza dentro del templo, en la congregación, es el resultado de lo que soy en esencia, yo mismo en esencia y en memoria, que puedo interiorizar dentro del templo interior. Y cuando logre eso me voy a conectar con el ser interior. Es la dinámica que ahí se plantea. Entonces se deja todo un mecanismo externo para un mecanismo interno. Las figuras que siempre buscamos por fuera resultan ser identidades al interior. Y lo otro es, ¿a qué vamos? A la doctrina, al conocimiento, a que nos digan cómo es. Entonces aquí se plantea desde adentro otra dimensión, Robinson, que es lo que vamos a leer. Lo voy a leer enseguida para que veamos cómo encaja cada uno de esos elementos. Dice, sí, ahí, Neil, sí. Sería chévere, porque es que tocaste una clave. Y es que a los buscadores, tomar todos los conocimientos que hay en apócrifos, en la Biblia, en el Ramayana, en el Popol Vuh, en todos los conocimientos que hay, la tabla esmeralda, todo lo que haya, nosotros tenemos una de las formas de poder entender si lo que está escrito ahí es verdad, porque vuelve la gran duda que debemos tener, la duda sana de cuestionarlo todo para poder llegar a la verdad por nosotros mismos. Lo tocaste tú. Es cómo lo que estoy leyendo tiene una aplicación y una interpretación hacia adentro. Si eso logra encajar hacia adentro, ya va por buen camino. Y lo hablábamos la vez pasada cuando iniciábamos. ¿Te acuerdas que en el Apocalipsis habla de los 24 ancianos, que en el centro había un ser, sí, que está sentado en el trono, maravilloso, brillante, y que alrededor de él 4 seres vivientes que se inclinaban y millones lo adoraban, ¿cierto? Sí. Si uno lo toma literal, uno se imagina es una cosa celestial por allá, y que cuando, los buenos se vayan allá van a tocar arpa toda la vida, eternamente tocando arpa. Yo te digo, eso debe ser bien mamón. Disculpa la expresión, ¿no? Uno tocando arpa allá. Mamón, Robinson, mamón traducido, bien aburridor. Exacto, bien cansón. Yo creo que cuando entendamos esa interpretación, entonces si nos vamos, en el corazón están los aurículos y los ventrículos que nos permiten entender que son 4, los sumados, que son los 4 seres vivientes, los que te permiten que te dé vida. Y dice que 24 ancianos se postran delante de él. Entonces hay 12 costillas de un lado y 12 costillas del otro. Eso que estaba señalando, te están diciendo que tú eres hecho imagen a semejanza de la estructura del universo. Y que eso que tanto hemos buscado está diseñado en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente, en nuestra propia biología, en nuestro propio pensamiento, y lo vamos a entender mucho mejor ahora con el segundo desplazamiento del Andak.
Claro, entonces vamos a leer lo que sigue. Estaba diciendo que hay un símil del conocimiento que vamos a buscar por fuera. ¿Cómo se presenta aquí? Vean ustedes. Es Él, y allí está el gran libro. Ojo, allí está el gran libro. Allí está el gran libro de los tiempos. Me van a permitir verlo en el templo interior. Me hacen señas para que me acerque. Estaba debajo de un gran sol que vi en la entrada. Allí está el gran libro. Se lava las manos mi guía y me dice que me acerque. Se seca con un pequeño lienzo blanco. Abre la primera página. Me dice que mire. ¿Sabes o sabéis qué hay en la primera página? Solamente 2 manos abiertas, solas. Así pasa la otra página y me dice, mira, veo dibujos de aves, de flores, símbolos, jeroglíficos, pequeñas manos así. Así también. ¿Qué extraños símbolos tiene? Casi todas las hojas son símbolos y señales de oración. Veo 2 manos tomadas así, 2 manos de frente, una hacia arriba y también hacia abajo. Otra vez me mira y me mira calladamente y pasa hojas y hojas y no entiendo nada, nada. Cierra el libro, es grande y grueso, hojas blancas con bordes dorados. Todos los libros que hay son dorados, no hay otro color. Son dorados en fondo blanco y con gran sol en la tapa principal. Y una pirámide pequeña, blanca. No veo letras ni veo nada más. La pregunta otra vez, ¿qué es lo que hay allí dentro? Y una voz me sorprende. Estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos está la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna. Y también todos los grandes misterios de la creación. La procedencia del hombre desde los confines de donde fue creado hasta los confines del más alto conocimiento donde llegará. Es la historia de nuestra historia. Es en realidad la historia de nuestro planeta. ¿Y quién lo escribió? Pregunta. ¿Quién lo escribió? Pregunto. Y dijo, nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos la conciencia de los hombres. Me atrevo a preguntar, ¿por qué? La pregunta queda sin respuesta. No me responde. Se ha terminado tu viaje. Se te ha permitido ver, pero no preguntar. Asiento con la cabeza, que entiendo, que comprendo perfectamente. Me retiro y mi guía me da una palmada en el hombro y me dice, mira, nuevamente hacia la salida. Me acerco para caminar a su derecha y él me espera. Se hace más lento el caminar. Le pregunto, ¿en qué sitio estoy? ¿A dónde me habéis traído y por qué? Os dije antes que no se te es permitido las preguntas. Entonces, miren amigos que aquí se habla de el libro de los tiempos. Y hay varios, como ha sucedido en toda la lectura, toda una simbolociencia para enmarcar un conocimiento cifrado que lo que intentamos, sin nosotros nunca haber estado allí, ni más faltaba, poder dar luces de qué se trata todo esto, Robinson. Bueno, ahí hay varias cosas. A mí me sorprende, Neil, que nosotros, los seres humanos, tenemos un paradigma. Y es que consideramos que la espiritualidad y la conexión con lo divino, con lo salido de lo común, es un proceso que tiende a ser complejo. Y resulta que es demasiado sencillo. Y al ser tan sencillo, esa sencillez hace que para la razón de nosotros, porque es que a nosotros se nos enseñó que todo tiene que ser ostentoso. Las construcciones grecorromanas estaban inspiradas en crear grandes construcciones en mármol con un solo objetivo, con que el pueblo creyera que
César, que estaba allá adentro, era del tamaño de ese mismo templo. Y nosotros también, en la parte espiritual, creemos que deben ocurrir cosas mágicas que se salen del otro mundo, y nos vamos a dar cuenta en eso que tú leíste, cosas tan simples y sencillas. ¿Cuál es el gran libro? ¿De qué gran libro habla? Eso significa que si tú te vas a tu templo interior hay un libro. Pablo de Tarso hablaba que nosotros hemos sido y somos hechos como libros abiertos. Somos carne y somos cartas vivas, decía Pablo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros nos vamos hoy a la tecnología, usted coge un computador y el computador tiene libros, memorias que usted ha guardado en Word, en Excel, en PowerPoint, en cualquiera de estos programas, por nombrar los más comunes, y usted tiene muchos libros ahí. Digamos que esa es la memoria de vida de su computador o quizás de su celular. Así como el computador tiene una memoria viva, así como el celular tiene una memoria que es una, digamos, copia burda de lo que somos nosotros realmente. Dice claramente que allí se guarda el conocimiento de las encarnaciones de los hombres. Entonces traten de imaginarse que hay un libro y que ese libro, cada página es una encarnación de ustedes, mía, de Neil, de todos y cada uno de nosotros. Es decir, que cada encarnación va escribiendo una página de un gran libro, del gran libro de la vida. Entonces dice allí claramente que el guía, que es ese trabajo interno que tú tienes, que te lleva hacia el ser interior, te dice, mira, aquí está. Pero le dice, no te es permitido preguntar, porque quien entra es Enrique. Enrique representa en ese momento el hombre, la mente razonativa, que se pregunta el qué, el cómo, el por, el cuándo o el por qué, y duda. Y es normal que eso suceda. Y por eso la razón no entiende el símbolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, y lo hablamos alguna vez en uno de los programas Neil, queremos ver cuáles son las encarnaciones que hemos tenido. Entonces, si fuiste Cleopatra, si fuiste Sansón, si fuiste Moisés, si fuiste uno de los 12 apóstoles, si fuiste María Magdalena, si fuiste Bolívar, si fuiste, no sé, Gandhi, porque tendemos hasta en lo espiritual tener ego. Entonces queremos ser los grandes personajes de la historia. No, pudimos ser la prostituta del barrio, pudimos ser el ladrón de la esquina, pudimos ser el viejo tacaño, pudimos ser el rey déspota, pudimos ser el joven buena gente. Y pudimos ser porque todas y cada una de estas son procesos de aprendizaje que se acumulan dentro de nosotros en un gran libro. ¿Quién es el libro? Dice, nosotros somos la conciencia de los hombres. Entonces, tu conciencia es la que tiene la llave y la clave para que tú accedas al libro. Es decir, imagínate tú que tú pudieras acceder al libro y que en cada una de las páginas del libro encontraras el aprendizaje de cada una de las encarnaciones. ¿Cuánto aprenderías de ese libro? ¿Cuántos errores dejarías de cometer? ¿Cuántos procesos de comprensión para no señalar a los demás ni juzgarlo aprenderíamos nosotros? Porque nos daríamos en cuenta en el libro que si hemos criticado al borracho, hemos sido borrachos. Si criticamos a la prostituta, hemos sido prostitutas. Si criticamos al ladrón, hemos sido ladrones. Si criticamos a los negros, hemos sido negros. Si criticamos a los indígenas, también fuimos indígenas. Entonces, cuando tú vives cada uno de esos episodios que te pone la vida te los pone para que aprendas y puedas conectarte contigo mismo y con los demás. Entonces, la interpretación de esto, cuando uno la empieza a entender, uno dice, ay, qué rico poder saber yo mis encarnaciones. Fácil.
Los defectos que usted hoy tiene mayor arraigado los formó en todas sus encarnaciones. Y las virtudes más arraigadas que usted tiene las formó usted mismo en todas sus encarnaciones. Es el fruto suyo, es lo que usted escribió. Cuando nosotros nacemos, muchachos, nos entregan una libretica en blanco que quiero escribir en la vida, porque eso va a ser parte del gran libro de la conciencia de los hombres. Y allí solo se guardan los verdaderos aprendizajes. Aprendizaje. No se guarda el ego, no se guarda el nombre, se guarda la esencia de lo que aprendimos. Por eso entrar al templo interior, las tinieblas le tienen miedo que el hombre lo logre, porque se les cae todo el aparataje que montaron para distraernos. El hombre, si logra entrar y conocer eso, miren muchachos, las cosas de aquí afuera no nos van a asustar, ni las deudas, ni la muerte, ni los problemas que hoy nos asustan. ¿Por qué? Porque hay una conexión con esa sabiduría acumulada de todas las encarnaciones y te darás cuenta que todos los problemas por los que has pasado y has aprendido son gigantes en comparación a los que hoy tienes. Y desde ahí el proceso de la conciencia cambia. La pregunta ahora es cómo nosotros accedemos a esas páginas. ¿Cómo logramos? Entonces yo le doy algunos destellos. ¿Usted ha desarrollado la capacidad de perdonar? Si usted tiene ese don de perdonar, eso no es que es un don que se lo mandaron, un paquete que le llegó, no. Eso se adquiere por práctica, por memoria, por conciencia, por aplicación de conocimiento. Entonces, cuando usted repite eso en una encarnación, en la otra, eso hace parte de la identidad de su propio ser. Y por eso hay cosas que a usted le fluyen naturalmente. Hay personas que vienen con una capacidad de servicio increíble. Les encanta ayudar a los demás, atender a los demás. Hay otros que nos cuesta. Somos más prepotentes, somos más orgullosos. Entonces, por ejemplo, hoy me pasaba algo en la reflexión, ¿no? Iba a buscar a mi hijo, hay una cebra para cruzar y después que salimos de ahí, venía un taxi. Y él ve que voy con el niño en la cebra y se metió. Entonces yo le golpeé el carro con la mano para que se diera cuenta. El señor me salió ofendiendo, diciéndome vulgaridades. Y yo reaccioné y le di una palabra que no debía decirle. Y en el camino empecé a reflexionar. Y yo decía, ¿cómo uno es prepotente? Así tengas la verdad, tienes que ser humilde. Así tengas la razón, tienes que ser humilde. Y yo decía, sí, yo podía tener la razón. Yo tenía la vía, yo iba con un niño. Pero eso no justifica que porque yo tenga la razón, que porque yo tenga la verdad, yo tengo que atropellar al otro. Entonces eso lo confronta a uno. Y eso es la memoria real que importa como aprendizaje. En la próxima encarnación no importa si me llamé Robinson o Pedro o José. Lo que importa es qué aprendí en esta encarnación y cómo en la otra a mí eso me sirve para crecer. Entonces, ¿cuántas cosas maravillosas y poderosas en ese libro de la vida tienen ustedes? ¿Y cuántas de ellas hoy están tomando y reconociéndolas como esos símbolos que solo se pueden interpretar no desde la razón solamente, sino una conexión de mente-corazón? Por eso le dicen a la mente, a Enrique, no se te es permitido preguntar, porque apenas lo están llevando a un ejercicio, Ney. Esto es importantísimo, apenas es un ejercicio. El ejercicio tiene como finalidad que la humanidad
que ha estado desconectada de su templo interior entienda que existe, sepa que existe, que hay un lugar de toda sabiduría. Pero yo quiero destacar algo en la lectura, si lo pueden notar acá. Acá dice: es la historia de nuestra historia, es en realidad la historia de nuestro planeta. ¿Y quién lo escribió? ¿Quién escribe estos libros? Y contesta el guía: nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos la conciencia de los hombres. La conciencia de los hombres. Es decir, que dentro de nuestro ser existe algo que siempre hemos denominado la conciencia. ¿Y qué es la conciencia si lo comparo con lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando en este contacto y desplazamiento? La conciencia es el recurso que tiene cada humano cuando limpia su ser, cuando limpia su mente, cuando practica lo que Robinson acaba de decirnos para tener acceso al conocimiento interior. El conocimiento interior se manifiesta como una voz que se traslada, que se escucha como lo que decimos, la voz de la conciencia. Ya teniendo en cuenta eso, aquí hay una pregunta, Robinson, y tú siempre me has dicho que te gusta, que no hay una pregunta, hay algo que es importante entender. Dice Claudio Monteda: hay gente que accedió a ese registro y completó los códices de distintas culturas y diversos códices de pergaminos antiguos del Nuevo Testamento, así como completar el Evangelio de María y de Judas. Más adelante alguien había comentado si estamos hablando de los registros akáshicos. Y entonces aquí es donde sin duda alguna viene, Robinson, nuestra labor como generadores de contenidos y de reflexión de estos conocimientos. Cuando hablamos de los registros akáshicos no estamos hablando del templo interior. Incluso cuando estamos hablando de los registros del templo interior Landak, tampoco estamos hablando del salón de Amenti, que es el lugar de los desencarnados. Ya esa es otra cosa, ya esa es otra dimensión. Entonces, cuando se habla del templo interior, no estamos hablando de los registros akáshicos, además porque estos son una construcción psíquica que hacen los que han controlado la psiquis humana desde hace tiempo, algunos le llaman arcontes y todo esto, para crear una base de información que utilizan en meditación personas que entran al astral o personas que entran a lo que se llaman los registros akáshicos. No estamos hablando de estos registros. Esto no tiene nada que ver con esto. De hecho, las filosofías han confundido al ser humano, haciéndole creer que el lugar de la información al que necesita llegar, son esos akáshicos. Y aquí es donde está la trampa. Aquí es donde está la trampa. Entonces fíjate cómo esta línea es delgada, muy delgada, porque hay cosas que están en nuestro alrededor, propias de las filosofías, de varias corrientes, que intentan plantear estos lugares de esta manera. Pero este desplazamiento en los 70, vivido por este personaje, lo que quiere hacer es clarificar para qué sirve esta información. Entonces, me parece oportuno aprovechar los comentarios para que podamos enrutar de qué estamos hablando y qué nos significa dentro de esto que estamos hablando, Robinson. Sí, totalmente cierto, Neil. Hay una parte de los petroglifos de Colón que a mí me gusta mucho, uno de esos petroglifos que aparece allá precisamente en Venezuela, en la zona de Colón, en el Táchira. Y me llamaba la atención porque precisamente el petroglifo arranca con una cruz invertida, unos 3 puntos, y después comienza un camino. Y ese camino tiene subidas, bajadas, desvíos, un aparente ascenso, pero por acá al final tiene un corazón y hay una especie como de Cristo dentro de ese corazón con las manos así abiertas. Y a mí me llamaba mucho la atención
porque quienes nos hemos lanzado a la búsqueda, una de las cosas que debemos reconocer es que nos hemos perdido varias veces. ¿Qué quiere decir? Uno en la búsqueda, uno entra y de pronto escucha metafísica y va y se mete al camino de la metafísica. ¡Oh! Cuando ya se da cuenta que era un callejón sin salida, salió de ahí despavorido y de pronto se encontró el camino del gnosticismo y se mete por ahí por el camino del gnosticismo. No, ya encontré la verdad y de pronto se dio cuenta que no era por ahí, se devolvió otra vez y de pronto encontró otro camino mucho más complejo que tiraba hacia abajo y se fue a adorar al Gurú Maharaj o se fue allá donde Sai Baba y donde tantas corrientes que han existido. Y veía que ese camino tenía muchas subidas y bajadas y que solo el que persistía y tenía claridad de lo que estaba buscando llega al templo interior. Y ojo, interior no tiene que ver con registros acásicos como aclara Neil, no tiene que ver con procesos externos. Usted no tiene que ir a ningún lado. Usted no tiene que buscar a nadie. Usted no tiene que rendirle culto ni tributo a ningún ser humano terrestre. Usted no le tiene que rendir adoración. Usted no tiene que rendir nada de los procesos que nosotros conocemos y sabemos que se estilan en este momento alrededor del planeta. Y cuando hablamos de que no se necesita nada de eso, a la mente le cuesta porque son señores, no son años ni décadas, ni siquiera son siglos, son milenios adoctrinándonos a adorar a un Dios exterior, a un templo de afuera, con toda una cantidad de filosofías que en vez de aclararnos, nos confunden. Nos oscurecen. Sí, entonces lo que más les cuesta a uno como buscador es deshacerse, desaprender, no creerse absolutamente nada en el sentido del ego. Y desde la sencillez, transfórmese. Entonces tú decías algo, Neil, de la conciencia. La conciencia es la llave para abrir el templo, para acceder a él. Conciencia, conocimiento, sabiduría de la ciencia universal, de las leyes que mueven toda la creación. O sea, estamos hablando de una palabra mayúscula, gigantesca, poderosa. Es decir, entender las leyes que rigen el universo. Señores, nosotros no alcanzamos en la Vía Láctea en la que vivimos, no alcanzamos a ver ni siquiera las 2 cuadras del barrio universal donde vivimos. Es decir, nosotros estamos dentro de un barrio y de ese barrio nada más estamos viendo 2 cuadras, señores. Y esas 2 cuadras son la Vía Láctea. Ahora, ¿cómo se rige toda esa universalidad? Para eso nos estamos preparando, para eso nos vamos encarnando, para eso vamos tomando conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? No, es que yo tengo que ser bueno. No, no es una cuestión de ser bueno, es una cuestión de ser malo, es una cuestión de aprender. ¿Eso qué significa? Lo que les decía de la experiencia hoy con el señor del taxi. Sí, yo podría tener la razón, pero pegarle al carro, ya ahí yo estoy quebrantando mi propia ley de conciencia. Entonces yo me pongo en el puesto de él y a mí no me gustaría que otro llegara y me golpeara el carro. Entonces, ¿cómo adquiero la conciencia? Hay unos pasos, unos procesos, los hemos venido hablando, el templo lo señala, Ney los ha tocado en el programa cuando hablamos de los 7 pasos gestores y los 7 impulsos motores, lo que de alguna manera tergiversado llaman los 7 días de creación en el Génesis. Y estamos hablando entonces de que el hombre va paso a paso. Primero el hombre le entregan unos sentidos, primera dimensión.
a través de un cuerpo, 5 sentidos, conéctese con esa realidad, graba imágenes, sume imágenes, las imágenes sumadas empiezan a generar lo que se llama el pensamiento sumado genera la idea. Entonces, cuando el hombre ya comienza a generar el pensamiento y la idea, pasa al segundo nivel, empieza a razonar. Cuando me da hambre, yo puedo comer de esto. Empieza a crear las primeras sinapsis. Y pasa el tiempo y va alimentando la razón. Entonces nosotros estamos en un impulso razonativo, ni siquiera inteligente. Nosotros hablamos de inteligencia, pero la inteligencia es una condición de orden espiritual, no mental. Y allí aparece entonces la razón, es para que tú dudes, preguntes y vas maciando, hasta que llega un momento en que pasas a la siguiente dimensión. La inteligencia, que es espiritual. ¿Y cuando entiendes que la inteligencia aparece en tu vida? Cuando te identificas con el otro, cuando eres capaz de perdonar, cuando ya las preocupaciones externas se superan por la paz interior. Ese proceso de la inteligencia. Ahora la inteligencia nos va llevando, esos destellos de inteligencia nos tiene que llevar a una cosa que se llama sabiduría. Entonces, para que lo entendamos así, hay una esencia que se llama tomillo. Usted, para llenar un frasquito de tomillo así, tiene que coger unos 20 o 30 kilos de la planta y sacarle el zumo, y de ahí salen unas cuantas goticas. Ese pocotón de plantas es el conocimiento, la información. Y cuando usted la comprime y saca la esencia, eso es la sabiduría. Entonces, a veces nos toma 20 años, 30 años, 50 años, 100 años de golpes de la vida, de esto, de las discusiones, y ya cuando estamos por allá a punto ya de morirnos, oye, qué importante es perdonar. Cuando ya le faltan 2 días para irse, pero no importa, aprendió, se lleva esa esencia para la próxima. Ese tipo de cosas, en la sencillez, es donde nosotros empezamos a encontrar esos destellos que nos den claridad de cómo es el camino hacia el templo interior. Bueno, mira, Raúl Méndez dice: Neil, anota esto, ya que necesitas investigar a José Carmen Garía y su contacto para poder inducir lluvia en desiertos y creación de cultivos de la hambruna que profetizaron otras culturas. Bueno, aquí hay algo a lo que me quiero referir, importantísimo. Y lo quiero plantear entendiendo cuál es nuestra problemática, Robinson. Nosotros somos una humanidad, vamos a hacer una contextualización de nuestro problema. Nosotros primero somos una humanidad descendiente o posterior a un caos que se presentó en una dimensión anterior a la nuestra. Hay un símbolo para decir en qué estamos. Dicen que fuimos creados a imagen de ese caos y a semejanza de ese caos y a imagen de la imagen real de la creación. Quiere decir que en nuestro ser, al ser descendientes de estas humanidades, hay una semejanza con cosas que tenemos que limpiar. Y para eso se dispuso como un legado para nosotros los 7 pasos gestores e impulsos motores. Eso es fundamental para que nosotros logremos limpiar esa semejanza. Pero luego sucede algo interesante en cuanto a una historia no contada y lamentable por sus efectos. ¿Qué es? Hace miles de años atrás llegaron unos seres extraterrestres y con sus enseñanzas lograron insertar en nosotros pensamientos y emociones que han incrementado esa semejanza a ese caos. El ego, la manipulación, el hambre de poder, guerras, confrontaciones. Pero en medio de eso también vibra el espíritu luz que hay en nosotros, la imagen de la creación.
Eso ha permitido que el amor, que la comprensión fluya en algún momento y permita que como humanidad estemos aún aquí, echando el cuento, contando el cuento. Pero en medio de esa situación, evidentemente tenía que llegar un plan de contacto ya no de este tipo, negativo, sino positivo, en el que se nos iba a inducir a partir de información, por ejemplo, como la que estamos estudiando, adentrarnos a la parte más sublime o divina que hay en nosotros, para contrarrestar la semejanza. Si yo soy un ser extraterrestre, no de esta humanidad, y llego aquí a ayudar después de hacer este análisis, yo no voy a regalarles a esta humanidad conocimientos que no puedan ni siquiera entender y sobre todo que no estén al nivel de lo que necesitan. Si yo vengo de una humanidad superior, yo sé qué es lo que no le va a servir, sabría qué es lo más eficaz para ayudarles a salir de aquella problemática en la que han venido sumergidos. ¿Qué pasa con religiones y filosofías y tantas teorías en el mundo? Se busca crear sensacionalismo en la mente de los buscadores y no encontrar realmente lo que fue legado para ellos, su transformación interior. Lograron en esos procesos religiosos, dogmáticos, filosóficos, místicos, esotéricos, cambiar el sentido de nuestra búsqueda. Tratar de escuchar cosas fantásticas porque parece que eso es lo que es espiritual. Y eso está lejos de realmente el propósito que esta humanidad necesita alcanzar. Pasar de un impulso religioso a un impulso intelectivo, lo mencionaba Robinson. Pero ese impulso intelectivo no está hablando de la inteligencia como la entendemos. Intelectivo está en la comprensión de la realidad que nos acompaña o de la irrealidad que nos confunde. Por lo tanto, cada vez que nosotros buscamos conocimientos y en ellos buscamos salvaciones fantásticas, información fantástica, cosas que podemos hacer, sí, todo eso que invita al sensacionalismo y que cautiva porque queremos salir de nuestra triste realidad y ver cosas que podríamos hacer, nada más que es un entretenimiento espiritual, un entretenimiento intelectivo espiritual para que la humanidad no logre hacer lo que hoy tiene que hacer. Y por eso es que usted ve religiones, filosofías, dogmas, nueva era, sectas, y no logramos la medida. No logramos la medida. ¿Y por qué no la logramos? Porque no nos estamos enfocando en lo que necesitamos crecer por dentro. No necesitamos hombres con grandes intelectos ahora. Necesitamos hombres con sensibilidad interior que puedan hacer lo que Robinson dice: perdonar a quien te hace daño. Eso es fácil. Se aleja más cuando en el ego, hinchado por los conocimientos, no nos permiten hacerlo. O creernos salvadores, porque hay una profecía que habla de los 144,000. Todo eso nos aleja. Y este es un remesón a la conciencia, porque estamos en los lunes de aplicación. Aquí la medida tiene que ser diferente. Aquí no es consentir solamente la búsqueda. Aquí es reflexionar sobre lo que buscamos. Y por qué lo buscamos y para qué lo buscamos. Y qué buscan en nosotros quienes vienen de por allá lejos a entregar información de carácter espiritual. Entonces, lo que significa es que mientras no ubiquemos de qué se trata la búsqueda, vamos a seguir dando vueltas. Contentos porque descubrimos, muy contentos, eso así, pero con el conflicto interior no resuelto. Y si no resolvemos el conflicto interior, no pasa la maravilla de lo que este programa o estos capítulos que hemos hecho los lunes con Robinson nos prometen. ¿Quieres viajar al templo interior? Ah, claro, imagínate el libro de la sabiduría, ¿cómo no? Para que yo cuando salga de ahí le digo a todo el mundo cómo es la verdad. Y voy a echarle vaina a todo el mundo porque ya yo sé cómo es la cosa, porque entré al templo interior. Jamás vas a poder entrar. Porque hay una cuestión que impide la entrada si estamos en esta dimensión. Entonces, mientras nosotros hablamos de esto, estaríamos, no, yo mañana entro, yo voy a lograr eso, pero no por lo que signifique eso, sino por
nuestro morbo alrededor de todos estos temas. Entonces, el Salón de los Espejos es una medida que hablan los mayas. Aquí se habla de unas escalas que interiorizando puedo llegar a mi guía y ese guía mostrarme el templo interior. Pero no sucede si no desciendo hacia mí mismo, si no reviso lo que está en los 5 sentidos y en los 7 discos memoria. No va a pasar nada. Absolutamente nada. Entonces, miren que nos muestran algo que está allí, pero que al tiempo nos dice, ¿quieres esto? Tienes que comprender qué estás buscando o a quién estás buscando. Y cuando tengas esa claridad y te dirijas en esa dirección, las puertas del templo interior se abrirán. Entonces, Robinson, esto es algo que llama la atención porque los lunes de aplicación van más allá de un simple conocimiento, Robin. Ya son las 9, esto se va rapidísimo. El tiempo no alcanza, hombre. Así es. No, pero quiero cerrar, Neil. Sí. Me encantó esa explicación que acabas de hacer. Alguna vez le escuché a Manuel, no le escuché de manera directa, se lo vi en un escrito, a Manuel de Bogotá, no sé si te acuerdas cuando, en esa época de búsquedas también nuestras, ajá, que no han terminado, por supuesto. Claro. Él decía algo. Un amigo en común para los que no saben, ¿no? Exacto. Él decía algo que a mí me llamó siempre la atención. Me dice, ten cuidado en tu búsqueda y afina bien tu brújula, porque solo con un grado que te desvíes, terminarás a distancias infinitas de la verdad. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos los buscadores, Neil. Me gustó eso que tú decías, esa espectacularidad que buscamos, ese proceso fantasioso, ¿no? Ahí donde Hollywood entra a jugarnos las malas pasadas en el subconsciente. Es como el Superman que viene allá de Krypton y llega con super fuerzas y todo el mundo lo admira y es el que trae el poder y la salvación. Jesús entró en un burro a Jerusalén. Jesús no se ufanó de su poder, su sencillez, su sabiduría se convirtieron en un gran ejemplo para nosotros. Y muchos hombres que han venido como parte del proceso a ayudarnos a crecer, también ha dado ese ejemplo. Nosotros tenemos que seguirlo. Y el reto que tú pones de dejar la espectacularidad a un lado. Espectacular cuando usted perdone a alguien que lleva 20 años que no le habla. Eso sí es espectacular. Eso es una cosa apoteósica. Espectacular la gente que de corazón va y ayuda a los demás y lo hace de manera desinteresada y sin publicarlo en redes sociales. Eso es espectacular. No la fanfarria, la ostentación a la que estamos acostumbrados. Templos llenos de oro, columnas entorchadas, decoraciones en piedras preciosas, pero que a la hora del té no le dan respuesta a esa necesidad interior. Entonces, por eso me encantó eso que dijiste, Neil, porque es como, muchachos, ¿qué venimos a hacer los lunes de Descubriendo? Muchachos, afinar la brújula. ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando satisfacer nuestra curiosidad razonativa? Entonces ahí sí podemos, leamos todo y metámonos en todo y estamos buscando el desarrollo interior. Entonces en la búsqueda afinemos qué sí, qué no, qué va. Entonces, para el comentario que hizo el amigo de lo de la hambruna, de la tecnología que
de pronto está en el libro, que no es objeto de despreciar ni nada por el estilo, pero ahí hay que colocar prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Yo les diría, el primer desierto que hay que reverdecer es el del corazón nuestro. La primera fuente que hay que volver a hacer que brote agua es la de nuestro espíritu. El primer momento al que hay que darle claridad e iluminarle es a nuestra mente para que pueda discernir. Entonces, todos estos elementos son claves para afinar esa brújula. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y eso es lo que te va a enfocar. Y recuerda que todo lo que esté afuera solamente será un referente que tienes que tomarlo, si resuena contigo, llevarlo a tu interior y comprobarlo por ti mismo. Y todo eso que resuene, lo mira si encaja, y si encaja, esto es. Esto es. Si te das pronto cuenta, no era, sáquelo de ahí. Pero, Neil, resaltar eso. Lo que tú dijiste, creo que hay que enmarcarlo. Ojalá saques este pedacito de lo que dijiste. Sí. Siendo un poco extremista, ¿no? Estuviste iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, extremista en el sentido de cómo normalmente lo vemos, pero ¿y si la manifestación del Espíritu Santo, como lo hemos llamado, fueran así de sencillas? Sí, no tiene tanta espectacularidad como tú dices. Exactamente. Entonces, sí sería chévere, Neil, si es posible, leer algunos comentarios de algunas personas y con eso cerrar. Raúl, que fue el que hizo el comentario, dice: tranquilo, Neil, José Carmen García ha logrado crear lluvias en España y enseñado a crearla. Él era agricultor muy pobre y logró ayudar a su localidad dándoles comida en ese método investigativo. Mira lo que sucede aquí. Nos está hablando una cosa distinta a la que venimos hablando. Sí. En su primer comentario estamos hablando de un libro de conocimientos, de sabiduría. Y él hace un comentario en el que se puede interpretar de alguien que tiene un contacto para hacer cosas fantásticas. Pero no es eso. Es decir, lo que está hablando él es otra cosa. Porque ya hablar de hacer llover, pues ya eso son técnicas y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, es un contexto diferente el que estamos manejando hoy en la información, Raúl. También nos dice Canela: ser buen humano con uno y con los otros humanos también. Oliva Parra dice: yo coloco música cuando mis vecinos están cansones para no tratarlos mal. Eso me ayuda a controlarme. Mira que varios dicen, alguien decía, eso no es fácil. Ronald Cárdenas dice, eso que están diciendo no es fácil hacerlo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no es fácil? Bueno, porque nosotros, creo yo, Robinson, estamos habituados a una reacción, a un comportamiento. Estamos habituados. En la neurociencia se explica esto, ¿no? Sí. Caminos neuronales que han sido ya consolidados porque los repetimos a diario, y una realidad creada a partir de esa repetición. En algún momento dicen, no, yo no creo que pueda hacerlo diferente. Pero ahí es donde está el desafío. Cómo crear un nuevo camino neuronal y ejercitarlo de tal manera que se haga una nueva programación. Y si es posible. Solo que cuando decimos no es fácil, ya termino acá, cuando decimos no es fácil, estoy dando la orden a mi cerebro, siendo teleológico, dándole la orden a mi cerebro para que realmente nunca sea fácil. Y con esto no estoy desvirtuando de que, esto es fácil. No. Lo que estoy diciendo es que hay formas de convertir lo que pareciera difícil en fácil. Y lo primero que tiene que ocurrir para que eso se dé es crear la condición mental, es decir, asociar el razonamiento a lo posible. Ya estás dando una orden. Y no es que tú hoy te pongas ese objetivo y ya mañana amanezcas iluminado, perdonando a Raimundo y todo el mundo. No, tampoco. Es un ejercicio de días. Tú en el especial que hicimos de la neurociencia decías que un hábito se consolida
40 días, ¿no? Si no estoy 63. mal. 63 días haciendo la práctica diariamente. Entonces habla de un trabajo interior disciplinado, que es lo que a veces nosotros, si realmente no queremos comprometernos, en la constancia. Entonces hay una frase del saber que dice que la constancia hace el milagro. Ahora sí, Robinson. Sí, digamos, lo imposible deja ser imposible hasta que alguien lo hace difícil. Lo difícil deja de ser difícil hasta que alguien lo hace fácil. Entonces, una anécdota, y tiene que ver con eso que dice nuestro compañero allí, que escribía que no es fácil. En los años 60, 70, la marca mundial de los 100 metros planos no bajaba de los 10 segundos. Desde que tenemos registros de corredores de 100 metros hasta los años 60, 70, 10.05, 10.06, 10.04, y la marca no bajaba. Tanto que llegó un punto que incluso, basado en la evidencia de los años, científicos llegaron a la conclusión de decir que el ser humano estaba diseñado para que máximo desarrollara los 100 metros planos en 10 segundos y una centésima. Ya, una verdad categórica. Hasta por allá en el año, creo que fue 1968, un atleta bajó la marca a 9.95. Lo curioso no fue solo eso, sino que en las siguientes 2 décadas, otros 5 o 7 corredores lograron exactamente lo mismo, bajar la marca. Entonces, el compañero tiene razón en decir que no es fácil, porque no tenemos ejemplos vivos en la época que nos demuestren que esto se puede cambiar. Pero seguramente va a aparecer un hombre, una mujer, que va a dar un ejemplo, y cuando él ya lo dé, eso que era imposible, entonces lo vamos a ver difícil. Y cuando ya nosotros lo apliquemos y lo logremos, ya nos vamos a dar cuenta que es fácil. Y eso está enlazado, Neil, para cerrar mi última intervención, en 2 cosas que quiero resaltar y que ojalá quienes nos están escuchando la investiguen. Protocolos de los sabios de Sion. Llevaremos a los Goin de decepción en decepción hasta hacerles creer que derrotarnos es imposible. Exactamente. Una. Y desde la neurociencia aplicada se llama indefensión aprendida. El elefantito que recién nacido le amarras la patica a una estaca y en ese momento él intenta zafarse y no puede, y lo dejas crecer y él intenta tanto que un día deja de crecer, de intentar, y cuando ya está grandote y poderoso y tiene todo ese poderío, él simplemente, hasta moviendo lentamente la pata, podía partir la estaca. Sin embargo, alguien le pregunta al elefante por qué. Él dice, no, porque es imposible. Yo lo intenté muchas veces y no se puede. Y resulta que eso se llama indefensión aprendida. Nosotros como seres humanos tenemos por trauma muchas indefensiones aprendidas, y ahí es donde entra lo que tú decías como reto, cómo las reprogramamos para poder cambiarlas, y realmente el trabajo interior, el desarrollo interior y la conexión con el ser interior en el templo interior sí es posible. Exacto. Bueno, aquí en Namaste nos dice qué enlace tiene para descargarme ese documento. Gracias por toda la información que siempre das en tus programas, Neil. Bueno, aquí dejo en el chat donde nos están escribiendo, dejo el link de la biblioteca virtual rcpc.com.co en la sección de libros. Allí pueden descargar OVNI Gran Alborada Humana,
gratuitamente, lo descargan y pueden buscar el desplazamiento al templo interior. Y ahí hay muchos otros más mensajes que les puede servir en todo este estudio. Bueno, Robinson, nos despedimos, ya son las 9:15, ya aquí concluimos el primer desplazamiento. Ya podríamos en la próxima tratar la segunda parte del desplazamiento, porque como les dijimos desde el principio, esta información tiene 2 partes. Ya con estos 3 programas que hicimos, cumplimos la primera. Vendría para la próxima semana la segunda. Robinson, si te parece, ¿lo hacemos así? Sí, me parece súper bien, hermano. Bueno, entonces perfecto. El lunes les prometemos estar aquí para compartir la segunda parte del desplazamiento interior al templo Landak. Mientras, les damos un fuerte abrazo. Robinson, mi hermano, gracias por haber estado con nosotros. Hombre, con todo gusto, Neil. De corazón, disculpas a ti y a toda la gente que se nos conectó muy puntual. Por razones de fuerza mayor no pude cumplirles a la hora, pero gracias a Dios llegamos y pudimos humildemente compartir un punto de vista en esta búsqueda tan importante de los lunes de aplicación en Descubriendo. Gracias, mi hermano. Cuídate mucho. Un abrazo. Saludo a la familia. Vale, igual. Robinson Devia con nosotros todos los lunes de aplicación Descubriendo. Recuerden, es una dimensión del programa Descubriendo en el que intentamos ir más allá simplemente de los conocimientos, las investigaciones, a reflexionar sobre lo que es la información, lo que es el conocimiento, lo que se busca realmente en la búsqueda. Y claro, esto tiene que buscar remover lo que está pasando en nuestro interior. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Recuerden regalarnos el me gusta si les parece, si consideran que son temas que se deben impulsar. Recuerden que cada vez que lo hacen, el algoritmo de YouTube a través de los me gusta puede invitar a otras personas a que lo vean. Aparecerá en su YouTube, aparecerá todo esto y gracias a ustedes por entenderlo. Mañana seguimos en Descubriendo, los martes de aplicación. Esperemos que nos acompañen. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.